Hola jóvenes, ¿cómo están? Pues para mí es un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes. Un gusto y a la vez es un momento reflexivo para entregarles esta sesión. He estado revisando sus proyectos y la semana pasada hice mucho hincapié en que de verdad tenían que mejorar las cosas, tenían que mejorar sus procesos. Están entregando por entregar. Ya hablé con su jefa de grupo, hablé también con el coordinador y honestamente son proyectos que, mm, miren, yo entiendo que la circunstancia no la habíamos solicitado, que nos estamos adaptando, de que no es mi única materia, pero definitivamente no es pretexto entregar lo que han entregado. Es deplorable ver el tipo de proyectos que hay. Y no solamente en las cuestiones de ortografía o de redacción o de creatividad. Créanme, esto va mal. Si pueden ver eh, las calificaciones que tienen como grupo, de verdad, en varias sesiones están todos reprobados. Eh, Están en riesgo. Y lo digo desde un punto de vista reflexivo y invitándolos a cambiar las cosas. No me gusta amenazar y yo creo que no, esto no es una amenaza, esto es una reflexión de lo que puede pasar. Si no hacen bien las cosas, van a reprobar. Punto. Ahora, profe, tenemos dudas. Bueno, ahí está el video. Y si no está el video, está la presentación. Y si no están las presentaciones, estoy yo. Ahí está el grupo de WhatsApp. Tienen todos los datos, tienen todos las rúbricas de evaluación, las rúbricas de evaluación de cómo estuve calificando y qué es lo que tienen que mejorar. Yo no te pongo 5 y te digo tienes 5 porque sí. Te pongo 5 y te digo qué tienes que hacer. Y si tienes más dudas, tienes mi celular. Tienes el correo electrónico, tienes la plataforma de Classroom, tienes WhatsApp, tienes muchas cosas, no hay pretexto. De verdad se los digo de corazón. Si siguen así, no hay pretexto para que su curso lo pierdan. Tienen que hacer las cosas bien, como se les está pidiendo. Mejoren las cosas. De verdad, esto, estás en una universidad. Estás en un proceso educativo que no es de preescolar. No es primario ni estás hablando con tus cuates, con tus amigos, con los que te llevas bien. Esto es una cátedra. Estamos en una universidad. Te estoy revisando yo. Estoy tomándome el tiempo para revisar los proyectos, para hacer este video. Y lo mínimo que te pido es que te tomes el tiempo para hacer algo de calidad. Te lo pido por favor. Si tienes dudas, para eso estoy. En todo momento. La única ocasión en donde no pude lograr conectarme rápidamente para contestar una duda fue con el alumno Abraham. Y obviamente Abraham está viendo este video y sabe que es verdad. Y aún así en el momento lo resolvió, le dije que le daba el visto bueno y siguió adelante. Diana se ha comunicado conmigo y algunos de ustedes lo hacen como Dios les dé a entender. Y de verdad que como que Dios no les da a entender mucho o no hay mucha iluminación por parte de la divinidad porque hay muchas fallas. Así es que ojalá y estos primeros 4 minutos del video hayan servido para ponerse a hacer las cosas bien porque si no va a haber consecuencias. Y lo peor es que los que cargan con las consecuencias negativas son ustedes, no yo. ¿Sale? Les pido por favor que lo hagan. Y a partir de ahora, a partir de hoy, pues se pone más pesado el contenido de los videos porque vamos a hablar de la historia. Y vamos a hablar de cómo se confabula un guión en toda su extensión. Entonces, pongan atención porque esto que viene pues es muy importante. Bueno, primero que nada estás estudiando comunicación. Comunicación es poner en común, ¿no? Etimológicamente hablando eso es lo que significa y poner en común significa que hay que generar ciertos signos o encontrar o entender ciertos signos en común entre algunas personas. La lógica es entre un emisor y un receptor, ¿de acuerdo?
Nosotros tenemos un lenguaje, en este caso, que es el español, ¿no? El castellano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Utilizando signos verbales y visuales para comunicarnos. ¿Y qué estamos haciendo? Poner en común ideas. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos un ejemplo de una significación, ¿no? Para entender el guión. Esto que está aquí es una figura de cerámica de dos cisnes, ¿verdad? Ok. Esto es lo que es. Tú que lo estás viendo ahorita en este video, es solamente una significación audiovisual. Oyes mi voz y observas la imagen de esto, pero tú no puedes tocarlo, no puedes olerlo, no puedes probarlo, no puedes escucharlo. ¿Por qué? Porque esto es una grabación. Es simplemente una representación visual, es un signo. Ahora, alguien puede decir, esos son unos cisnes. No, es la representación en cerámica de lo que serían dos cisnes. ¿Sí me explico? Son significaciones, son conceptos que tú entiendes y lo asocias. Pongamos uno más sencillo. Imagínate que vas a hablar de algún familiar que tú amas mucho, tu mamá, tu papá, un tío, un amigo, un vecino, quien tú quieras. Vas a hablar con alguien. Y cada vez que hablas de esa persona, pues utilizas signos. La palabra mamá representa a mamá en el signo lingüístico, ¿no? Del lenguaje verbal. La palabra papá representa a tu padre o tutor en el signo lingüístico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Bueno, pues cada vez que utilizamos estos signos comunicamos a las demás personas. No necesitamos cargar en una mochila a mi mamá para hablar de mi mamá o a mi papá para hablar de mi papá. Utilizo estas representaciones que son estos signos para poder comunicarme con los demás y expresar lo que yo quiero dar a conocer, ¿no? Un mensaje. Bueno, espero que se haya entendido bien esto. Todos son representaciones, todo. ¿De acuerdo? Entonces alguien puede traer una playera que tenga aquí un dibujo, un estampado de, no sé, Mickey Mouse. Bueno, no es Mickey Mouse, es el signo, el dibujo ilustrado de lo que representa el personaje de Mickey Mouse. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Una fotografía tuya no eres tú, es la representación fotográfica de quién eres tú, y esa imagen es un signo que te representa en ese momento cuando te tomaron la fotografía, pero tú estás en otro lugar, en otro momento, en otro espacio, en otra circunstancia. ¿De acuerdo? Yo creo que con estos ejemplos queda más claro todavía. Bueno, con medios de comunicación tenemos 5 pilares, ¿no? 5 medios de comunicación con los que vamos a trabajar nosotros. El más antiguo de todos ellos, por lógica, pues va a ser los medios impresos, ¿no? En los medios impresos van a utilizar el signo el signo escrito para poder desarrollar los textos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inicialmente, en la época de las cavernas, cuando estaban, por ejemplo, dejando pinturas rupestres, esos signos, esas representaciones visuales que estaban plasmadas en las paredes o en las cuevas, iban a representar lo que querían dar a conocer en ese mensaje los que estaban ahí. Entonces pintaban, por ejemplo, no sé, un animal, y mostraban a otros personajes con lanzas para determinantemente decir que así los mataban, ¿no? Por ejemplo. Y el mensaje era ese, cómo cazaban, o ponían no sé, plantitas, o qué plantas servían para curar. No sé si alguno de ustedes haya visto la película de Wall-E. En los créditos finales simulan esas pinturas rupestres, pero ahora con los gorditos bonachones que bajaron de una nave para representar cómo van a ser la agricultura, cómo van a ser la ganadería, cómo van a ser eso, y eso es lo que representan. Entonces, visualmente hablando, pintaban cuál era el mensaje. Conforme va avanzando los años, pues ya no hacían dibujos tan enormes, tan drásticos, sino que ya lo hacían más pequeñitos y signos más representativos, más pequeños, y es cuando comienzan a existir lo que se le conocería después como los alfabetos. El alfabeto es lo que tú utilizas cuando escribes, ¿no? O mandas un texto, ¿no? Son los alfabetos, esas letras que en conjunto forman palabras, y luego con conjunto de palabras forman enunciados u oraciones, y el conjunto de oraciones forma párrafos, y el conjunto de párrafos forma textos completos, ¿no? Con ideas, conceptos, pensamientos, filosofías de quien lo escribe, ¿sí? Entonces, creo que hasta aquí vamos bien.
Entonces, ese es el primer medio de comunicación que se desarrolla. El segundo medio de comunicación que se va a desarrollar de manera cronológica, pues va a ser el cine. El cine son 24 fotografías, en aquel tiempo eran 9 fotografías que avanzaban a la velocidad de un solo segundo. ¿Sí? Y generaban el efecto de movimiento. Entonces, no es que los personajes se muevan frente a la pantalla, no, es una simulación de todas las fotografías que van avanzando rápidamente y dan la ilusión de que los personajes se están moviendo frente a tus ojos, pero realmente no existe el movimiento, es una ilusión óptica. Inicialmente no había sonido, era cine mudo. Entonces, en 1895, el 28 de diciembre, los hermanos Lumière dan a conocer su invento denominado el cinematógrafo. El cinematógrafo se da a conocer a la ciencia y a los aristócratas de Francia y les dicen que este va a ser el nuevo invento donde van a dar a conocer la magia, ¿no? De poder ver por primera vez una imagen en movimiento. Si ustedes han visto las películas de Harry Potter, cuando hay fotografías, o cuadros, los cuadros se mueven, ¿no? Y es magia. Bueno, pues imagínense ese mismo efecto que pudieron ver en 1895. Una foto podía moverse, un cuadro podía moverse y tenía cierta duración, ¿no? Ciertos segundos. Fue mágico para las personas que lo veían, ¿no? En ese instante. Fue, fue, fue un acto de magia o incluso brujería, ¿no? Ya cuando nos detengamos claramente en los procesos de cine, bueno, vamos a adelantarnos de una vez en estos medios. Se considera la primera película de terror La llegada del tren. Las primeras películas se llamaban vistas. Eran películas o cortometrajes de pocos segundos. La primera de ellas fue la salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière. Luego la siguiente fue La llegada del tren. En un plano total se ve como el tren llega a los andenes allá en París y mucha gente sintió que el tren se le venía encima, ¿no? Y salieron corriendo. Si pueden ver, por favor, la película de La invención de Hugo Cabret, ahí representan muy bien el inicio de la historia del cine gracias a Georges Méliès y a los hermanos Lumière y demás. Entonces, las primeras películas dentro de los medios de comunicación pues eran prácticamente documentales. Los hermanos Lumière se paraban frente a algún lugar y empezaban a rodar, ¿no? Hacían correr el carrete de la Cruz de Malta en el cinematógrafo para ir pasando e impresionando fotografía por fotografía para generar el efecto de movimiento cuando ya después lo reprodujeron, ¿no? Y era estar en la calle grabando cualquier cosa, ¿no? Realmente no había historias, no existían historias, las historias estaban en los libros, en las historias que habíamos plasmado gracias al lenguaje textual que teníamos en aquel momento, lo que mencionaba hace unos momentos, hace unos instantes. Entonces, ¿qué se considera la primera película o la primera narración y el primer guión en la historia del cine? Un cortometraje de los hermanos Lumière llamado El regador regado. En El regador regado, un personaje está regando, ¿no? unas plantitas y de pronto un tipo llega y pisa la manguera, ¿no? Seguramente han visto muchas caricaturas que simulan eso. Y entonces pisa la manguera y se empieza a llenar, no sale agua y entonces el personaje que estaba regando dice, pues ¿por qué no sale agua, no? ¿Qué está pasando aquí? Y de repente el otro tipo quita el pie de la manguera y como está viendo la manguera el que estaba regando, pues se moja completamente todo y pues ahí está el chiste, ¿no? Y la gente pues fascinada, riéndose, pero se considera que es la primera historia de ficción y el primer guión. ¿Por qué? Porque se escribió la historia, se desarrolló. Las demás historias eran ir a pararse frente a algún lugar, algún monumento, algún puerto y grabar la gente. Era grabar la realidad tal cual estaba aconteciendo. Y en esta ocasión ya diseñan una historia donde un personaje está regando y alguien le tapa la manguera y luego termina todo empapado. Esa es la primera historia creada, ¿no? Ahí se está creando arte por parte de los hermanos Lumière. Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a desarrollarse historias. ¿Qué eran historias? Pues la mente del creador, ¿no? Y más o menos visualizar que había un guión por tal cual, una estructura no existía. No existían estructuras, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, lo que se les ocurría grababan, ¿no? Por ejemplo, un juego de cartas, ¿no? Una familia desayunando, un muro que se derrumbaba. Eran cosas pues realistas, ¿no? Pero muy pocas historias. Entonces, ¿qué es lo que dicen la gente cuando empieza a estar en el cine?
bueno, pues queremos más historias, ya nos cansamos de ver las mismas películas de siempre, ¿no? La llegada del tren y la salida de los obreros de la fábrica, queremos ver cosas nuevas. Entonces los hermanos Lumière empiezan a mandar, ¿no? a sus emisarios a diferentes lugares del planeta para grabar cosas nuevas. Iban a África, iban a lugares distintos y grababan cosas nuevas. Pero no había historias. Entonces a alguien se le ocurre y dice, bueno, oye, pero hay libros. En los libros hay historias. ¿Qué les parece si empezamos a adaptar de los libros historias para que la gente las vea? Ya no va a ocupar leerlas, ya ahora la va a poder ver, ¿no? Recuerden, era cine mudo, todavía no hablaban. Entonces empiezan a hacer adaptaciones de muchos libros, muchísimos libros en diferentes partes del planeta, ¿no? Y hacemos un paréntesis para hablar de México. México es el primer país en toda Latinoamérica en tener el cine, al tener el cinematógrafo. Por el motivo más grande, que era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era de verdad un amante de todo lo que tuviera que ver con Francia y Europa. Adoraba a los europeos y adoraba a Francia. Y de hecho, gran parte del crecimiento industrial y cultural de nuestro país se lo debemos a este señor, ¿no? A Porfirio Díaz. A pesar de durar tantos años en el poder, pues trajo mucha modernidad a nuestro país. En fin. Cuando se da cuenta de que hay un invento en donde las fotografías se mueven a la velocidad de un segundo, 9 fotografías, 18 fotografías a la velocidad de un segundo, dice, bueno, yo quiero eso es magia, ¿no? Venga, tráiganselo para acá. Pasaron nada más 6 meses de que se había dado a conocer el invento cuando lo trajeron a nuestro país. Recuerden, no había la tecnología que había ahora, tuvieron que traer todo en barco, pasaron ciertas semanas para que llegara el invento. Vinieron los emisarios de los hermanos Lumière. Y pues, oye, pues la aristocracia, ¿no? La presidencia eran los que iban a poder ver, ¿no? El cinematógrafo. Cuando Porfirio Díaz ve por primera vez esas imágenes en movimiento, se queda fascinado y dice, yo quiero que graben aquí en México. Y de hecho, él es el que se convierte en el primer actor y hace la primera película en la historia de nuestro país. Vemos en esa película, es un cortometraje pequeñito de Porfirio Díaz, ¿no? Avanzando por el parque de Chapultepec. Y la película, la primera película en la historia del cine mexicano, así se llama. El presidente de la República Mexicana paseando por el parque de Chapultepec a caballo, ¿no? Entonces, así se llama la película. Y Porfirio Díaz fue nuestro primer actor en la historia del cine. Y ese fue nuestra primera película. Entonces, no había historias. Adaptamos libros, ¿no? Y empiezan los mexicanos nos dedicamos a hacer guiones pero documentales, documentábamos la realidad, pero por un solo motivo. ¿Cuál era? La mayoría de la gente mexicana no sabía leer ni escribir. Entonces, como no sabían leer, que es el medio que les acabo de plantear hace ratito, ¿qué hacían? Bueno, pues adaptaban los textos y lo ponían en la pantalla. Y entonces mucha gente conoció a la revolución, conoció a los caudillos de la revolución gracias al cine, ¿no? Y a lo que nos narraban en el cine. Entonces, esa es una contextualización rápida. Me falta muchísimo para hablar del cine, pero vamos resumiendo. Voy a dedicar ya a conciencia la siguiente semana quiénes son los pioneros, así tal cual el pionero de lo que es el guión, cómo se estructura el guión, cuáles son los elementos del guión, ya vamos a empezar con eso, pero cerramos con los demás medios de comunicación. ¿Qué hace la radio después? La radio sigue después del cine. La radio va a adaptar pues la música es lo que inspira. La radio es música, no son realities, no son otras cosas más que la música. Entonces, gracias a las ondas hercianas se empieza a promover que una persona presente canciones, ¿no? Entonces, el guión y la estructura era sencilla, una persona diciendo la hora, mencionando una breve reseña de la canción y presentándola. Eso era todo. La radio lo empieza a hacer. Estamos hablando de épocas remotas entre los 1920 y 1930, ¿no? Después llega la televisión. Y la televisión lo que va a hacer es beber directamente del cine, beber directamente de la radio y armar y fusionar a los artistas de radio con los artistas de cine y combinarlos para que la gente pudiera verlos. La BBC, la British
Boardwalk Company es la primera que va a emitir por televisión, y es la primera que va a empezar a desarrollar, ¿no?, un esquema de qué es lo que se tiene que ver, ¿no?, en televisión. Estoy hablando de 1927, y la NBC en Estados Unidos lo hace en 1930. Eran emisiones públicas en donde los políticos o se daba información de noticias de lo que estaba aconteciendo en los diferentes lugares. En México, pues llega la televisión tal cual como la conocemos hoy, en emisión con guiones, en 1950, ¿no? En el canal número 4, y déjenme ver exactamente las siglas, era XHDC. El enfoque era totalmente gubernamental, lo que había en televisión aquí en México, y lo primero que se transmitió, el primer guión, fue el informe de gobierno de en aquel momento de Miguel Alemán Valdés. Así es que, y luego viene el internet pues comenzó en 1960, específicamente en su desarrollo con ARPANET, por parte de la milicia norteamericana. Ellos lo que querían era evitar espionaje con documentos escritos, y entonces lo que hacen es codificar datos computarizados que empezaron a desarrollarse gracias a Alan Turing allá en la Segunda Guerra Mundial. Si alguien ha visto la película de Código Enigma va a entender de qué estoy hablando. Y empiezan a hacer estas computadoras para enviar datos no codificados para que no los entiendan. Después esta red empieza a promoverse en las universidades para que envíen sus proyectos, sus trabajos, sus investigaciones en Estados Unidos, y así va proliferándose la idea del internet hasta el día de hoy. En México llega en 1981 a nuestro TEC de Monterrey. Es el primer lugar donde vamos a tener internet nosotros. Este es un resumen rápido de cómo cada medio de comunicación va gestándose y cómo va adaptando la idea de tener una guía para poder comunicar algo. Eso es el guión, una guía para poder dar un mensaje entre un emisor y un receptor, ¿sale? Jóvenes, pues con eso terminamos para el día de hoy. Voy a dejarles unos videitos aparte de para que los analicen juntos. Y ustedes van a investigar, van a armarme un cronograma, no solamente de lo que yo dije, sino puntualmente van a investigarme, van a hacerme un cronograma de cómo surge cada medio de comunicación. Y cuando tengan el cronograma, van a armar una cápsula audiovisual. Ahora ustedes van a grabar un video, van a armarme una cápsula audiovisual en donde me van a poner el cronograma. Van a escribir el cronograma y se van a grabar. Ustedes deciden cómo quieren hacerlo y van a expresarme cómo surge cada uno de los medios de comunicación y me lo envían para el próximo viernes. ¿De acuerdo? Para el próximo viernes. Así es que ahí está la tarea. Primero van a investigar en internet el cronograma, cómo surge cada medio de comunicación, y luego van a hacerme una capsulita en video y me van a explicar cómo va surgiendo estos 5 medios de comunicación que acabo de mencionar yo, ¿vale? Que tengan una excelente semana, cuídense mucho y les deseo mucha suerte. Échenle ganas, todavía falta.